Ya, ahora sí está grabando. Ahora sí voy a compartir. Ya, como les comentaba, el estudio pasado vimos Mateo 24 desde el inicio, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dijimos que Jesucristo estaba saliendo del templo y estaba hablando con los discípulos acerca de los acontecimientos del fin. No estaban todos los discípulos presentes, pero sí estaban los más cercanos a él, como Pedro, como Juan, como Jacobo. Entonces, hoy día vamos a seguir el estudio de Mateo 24 y quedamos en el versículo 9, sobre Jesucristo cuando le habla a los discípulos sobre la tribulación y el aborrecimiento que iban a recibir los cristianos por causa de la palabra de Dios. Así que como dice Mateo 24:9, que yo se los anoté acá, ese versículo dice específicamente, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta palabra es la que dijo Jesús a sus discípulos y la que está en Mateo 24:9. Jesús dijo literalmente que nos iban a entregar a tribulación, nos iban a matar y todas las personas nos iban a aborrecer por causa de la palabra de Dios. Y acá yo les anoté donde dice, entonces os entregarán a tribulación. Jesús está hablando a los discípulos que representan a todos los creyentes que son fieles al nombre de Jesús. Aquí Jesucristo está anticipando la etapa de persecución severa contra los cristianos que comenzaría después del anuncio de principio de dolores, que lo vimos en la clase pasada, que está en Mateo 24:8. La palabra tribulación en griego es presión, aflicción intensa, angustia por causa de la fe. Entonces, eso es lo que quiso decir Cristo, que por causa del testimonio de él, después de que él ya no estuviera acá en la tierra, íbamos a sufrir persecución. Y esto lo vemos desde el primer siglo hasta el siglo IV, que fue la iglesia primitiva. Antes de que llegara el emperador Constantino, se vio esa persecución por los emperadores romanos que perseguían a la iglesia cristiana y a todos los que creían en Jesucristo. Entonces, en los siglos del 1 al 4, los mártires del Imperio Romano, porque sabemos que todas las personas que fueron nuestros hermanos en Cristo estaban bajo el Imperio Romano en distintas partes. Las persecuciones contra, yo les puse acá, los valdeneses, los hugonotes, los anabautistas. Y hoy se sigue cumpliendo en más de 70 países. O sea, hay más cristianos muertos por la fe en los últimos 100 años que en los 19 siglos anteriores. O sea, imagínense, estas fotos son representaciones reales del padecimiento que pasaron algunos hermanos cristianos en el pasado. Acá tenemos tres fotos, por ejemplo, el grupo de los hugonotes, que fue de donde salió Juan Calvino, los calvinistas, los valdeneses, que fueron otro grupo que fue perseguido por ser cristiano, y tenemos, por ejemplo, acá, yo les anoté en los siglos del 1 al 4, que es lo que estamos hablando, que fue de la iglesia primitiva, el imperio romano que estaba a cargo persiguió a miles de cristianos y miles de cristianos también fueron ejecutados por la fe. Estos emperadores que fueron los romanos, antes de que llegara el emperador Constantino, que fue el primero que aceptó la fe cristiana y el precursor y fundador de la iglesia actual católica, estos emperadores que fueron antes de él, como el emperador Nerón, el Dominiciano, Decio y Diocleciano, y otros emperadores que estuvieron del siglo I al IV, todos estos personajes fueron perseguidores de la iglesia cristiana y fueron perseguidores brutalmente, o sea que ellos los ejecutaban. Estos son los primeros mártires del cristianismo. Miren, por ejemplo, con el emperador Nerón murieron varios de los discípulos de Cristo, de los apóstoles. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo murieron en manos del emperador Nerón, quien fue el que provocó el incendio, que fue el gran incendio de Roma, lo provocó él y culpó a los hermanos cristianos y además los ponía como antorchas vivas. Y él fue el que, por orden de él, se decapitó al apóstol Pablo y se crucificó al apóstol Pedro boca abajo por petición del apóstol Pedro, pero estaba bajo el dominio del emperador Nerón, que fue uno de los más sádicos y uno de los más perseguidores de la iglesia cristiana primitiva. Esta representación de imagen que se ve acá es precisamente el apóstol Pedro. Es una pintura
pero es el apóstol Pedro cuando fue crucificado boca abajo, porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor, o sea, crucificado igual que Jesucristo. Por eso que el apóstol Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía digno. Y acá podemos ver, por ejemplo, un coliseo romano que eran muy populares en ese tiempo, donde los mártires cristianos eran tirados con fieras, o sea, los dejaban en los coliseos y eran perseguidos por leones, por fieras, por animales que no comían para que los despedazaran y también se los comieran. En la Edad Media y el Renacimiento hubo otra persecución cristiana. Esto ya fue, no ya en el siglo IV, sino que más adelante, en el siglo XII, por ejemplo, en adelante, acá también se perseguía a los cristianos por predicar la Biblia, por denunciar errores en la Iglesia Católica, porque después del siglo IV se fundó la Iglesia Católica y salieron otros grupos de cristianos que estaban en contra de la Iglesia Católica porque ellos empezaron a cambiar la palabra de Dios. Sabemos que los católicos creen en los santos, creen en el purgatorio, entonces de ahí viene lo protestantes que son alemanas, francesas, de dónde viene la iglesia que tenemos hoy en día. Entonces acá, por denunciar los errores de Roma, estas personas fueron quemadas vivas, fueron exiliadas, fueron masacradas, pero mayormente quemadas por la Santa Inquisición y por todas las abominaciones que se hicieron en el pasado en nombre de la fe. Entonces acá podemos ver los monjes católicos que están quemando a una persona cristiana por causa de la fe porque la trataban como hereje. Entonces, acá en la imagen anterior que habíamos visto, los hugonotes fueron protestantes franceses calvinistas y miles de ellos fueron asesinados en la matanza de San Bartolomé en el año 1572. Tenemos los anabautistas que fueron considerados herejes por los católicos como por los protestantes. Y los anabautistas, de ahí surgen los movimientos que todavía están presentes, que son los menonitas y los amish, que viven en Estados Unidos. Estas personas que son cristianas vienen de este movimiento del siglo XVI, más o menos, el movimiento anabautista. Y estas personas que creían en el nuevo bautismo, ¿por qué los perseguían? Porque la Iglesia Católica en ese tiempo y todavía hacía bautismo por aspersión, que era el bautismo por rociar agua en la cabeza, pero el bautismo infantil, porque ellos pensaban que había pecado original en los bebés y había que bautizarlo. Pero el bautismo bíblico, tú tienes que bautizarte voluntariamente, con discernimiento, aceptando a Jesucristo para morir por el mundo y vivir para Cristo. Es algo personal, pero que se decide en la adultez, cuando tú ya tienes un raciocinio. Entonces los anabautistas, ellos creían en el bautismo por inmersión, que es el bautismo bíblico que enseñaron los apóstoles, que enseñó Jesucristo. Y ellos protestaban contra la Iglesia Católica, entonces fueron considerados herejes. Y de ahí salió hasta el día de hoy el movimiento menonita y amish, que viven aislados en comunidades rurales, aisladas en Estados Unidos, y que todavía se bautizan por inmersión y siguen las enseñanzas de la Biblia sumamente literales. Ellos no, es prácticamente que no viven por gracia, ellos se rigen mucho a la ley más o menos entre judía y cristiana. Entonces, igual son movimientos que no están bajo 100% la palabra de Dios, pero de ahí surge ese movimiento de las personas que las rebautizaban porque no creían en el bautismo infantil, sino que creían en el bautismo adulto. Entonces, estas personas fueron ahogadas, quemadas y torturadas por practicar el bautismo de creyentes, que es lo que le estaba mencionando. ¿Cómo es la persecución en la actualidad? Yo les puse acá estadísticas que están públicas en la ONG, de una página que publica cosas cristianas. En el año 2022 fueron asesinados 5.621 cristianos frente a los 5.898 del año anterior. Es una ONG. La ONG también contabilizó 4.542 cristianos detenidos frente a los 4.277 del año 2021 y 5.529 cristianos secuestrados frente a los 3.829
el número total de iglesias cerradas, porque también se cierran iglesias, no solamente se asesinan cristianos, sino que se secuestran cristianos y se cierran iglesias cristianas, se atacan iglesias, se destruyen iglesias, se queman iglesias cristianas. Este fue de 2110 frente a las 5110 que hubieron el año 2021, porque esta es del año 2022. La persecución fuerte o extrema se ha expandido de 40 países desde 1993 a 76 países que estamos en el 2023. O sea que si en el año 1993 teníamos 40 países en persecución cristiana, hoy en día se ha expandido la persecución cristiana a nivel mundial a 76 países hasta el año 2023. Y debemos saber y entender que en el mundo entero existen 195 países oficialmente reconocidos por la ONU. Dos de ellos no participan en la ONU, como es el Vaticano y como es Palestina. Esos dos países no participan en la ONU. Pero todos los demás países, de los 195 países que hay en el planeta Tierra, 76 países están siendo perseguidos cristianamente. O sea, los cristianos están siendo perseguidos. No es un número poco. En Nigeria, Nigeria es el país que concentra más asesinatos. Esto es algo terrible. En Nigeria, ustedes saben que es parte de África. Nigeria, la religión predominante en Nigeria del Norte es el islamismo. Ellos son islámicos. Y en el sur predomina el cristianismo. Pero aún así, los islámicos son cero tolerancia porque son islámicos radicales, que ellos persiguen a los cristianos. Y en Nigeria, acá la estadística de la ONG, Nigeria está al borde del precipicio. ¿Por qué? Porque este país es líder en la clasificación mundial en violencia contra los cristianos, porque el 89% de los cristianos en Nigeria es asesinado, el 89% es asesinado. O sea, ser cristiano en Nigeria es una muerte absoluta, por decirlo así. O sea, es una sentencia de muerte ser cristiano en Nigeria. El 90% de los cristianos los secuestran en todo el mundo y también ocupa el segundo lugar en cuanto a las iglesias atacadas. O sea, yo las fotos que les puse acá son imágenes reales, que son de hermanos cristianos que lamentablemente han muerto en manos de islámicos, porque ustedes saben que el Islam es una religión cero tolerancia, donde no existe ningún paso para el cristianismo. Entonces acá, lamentablemente, como predomina igual esta religión, mata a los que creen en Jesucristo, y acá podemos ver muchas personas que han muerto a causa de creer en Cristo, han muerto en la fe, y mucha gente que se junta acá, y son poquitas las fotos que yo les puse en comparación a las cosas horribles que hay, para que ustedes tomen en cuenta la persecución que hay en la actualidad, porque muchas veces se piensa que antiguamente, como en la Edad Media, como lo habíamos hablado, o la iglesia primitiva que fue del siglo I al siglo IV, se piensa que se persiguió la iglesia cristiana. Sí, sí se persiguió, pero actualmente se persigue aún más que antes. Las estadísticas nos demuestran, como yo les mencioné, que tenemos 76 países hasta el 2023 que están siendo perseguidos por creer en Cristo, a diferencia de los 40 países que estaban siendo perseguidos en el año 93. Y antes de eso eran menos países los que estaban siendo perseguidos, pero de igual forma con persecución. Entonces, la persecución y el martirio cristiano ha ido en aumento hasta este año. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Y es por eso que estamos desglosando Mateo 24, para que ustedes se den cuenta que versículo por versículo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Quizás hay cosas que todavía no pasan, pero por lo menos estos versículos que hemos estudiado hasta el 9 son cosas que se han cumplido. Miren, tenemos países con persecución extrema. Vimos Nigeria, pero este es otro país con persecución extrema que es Corea del Norte. Yo sé que muchos o todos conocen o han escuchado sobre Norcorea, pero Norcorea cada año, desde 30 años, dice, miren, primero la palabra del Señor dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Esto se cumple literalmente en Corea del Norte, acordado de los presos como si estuvierais presos conjuntamente con ellos. Aquí la palabra del Señor, que es otra, que está en Hebreos 13:3, se refiere precisamente a los hermanos cristianos que sufren en la cárcel, que están presos. Sabemos que esta palabra se toma para la gente que está presa, que no conoce a Cristo y se va a evangelizar, lo cual también es válida, pero aquí se refiere precisamente que nos acordemos de los presos que son cristianos, que están padeciendo a causa de la palabra de Dios. Por eso dice, acordado de los presos como si estuvierais presos conjuntamente con ellos. O sea, el nivel que tenemos que nosotros dolernos tiene que ser tal como que nosotros también estuviéramos ahí dentro. Por eso es que es tan importante que nosotros oremos por las iglesias que están siendo perseguidas en este momento, que están siendo martirizadas, que están siendo apresados las personas por creer en Cristo porque son cristianos. Entonces, este país, que es Norcorea, lamentablemente es un país que está perseguido y aún así hay gente que es cristiana. Hay 480.000 cristianos en estos momentos viviendo en Corea del Norte, muchos de ellos en campos forzosos de trabajo, presos o condenados a cadena perpetua o también a sentencias de fusilamiento. Entonces es algo tremendo porque, ¿qué pasa si en Corea del Norte te pillan con una Biblia o te encuentran con una Biblia? Tener una Biblia equivale a la condena de por vida o a la ejecución pública. Algunas familias se reúnen en silencio, enterrando sus Biblias y orando sin emitir sonidos. Hay cristianos que memorizaron el Evangelio completo, o sea, imagínense lo que es eso, sí. Nosotros estando en un país que tiene libertad de culto, gracias a la misericordia de Dios, a muchos cristianos les cuesta leer la Biblia todos los días, les cuesta memorizarse versículos. Imagínense estos hermanos que viven en Norcorea que no tienen otra opción que memorizarse todo el Evangelio completo porque no pueden poseer la escritura físicamente. Y es la única forma de atesorar la palabra de Dios memorizándosela. Tienen tortura física extrema, descargas eléctricas en genitales o en la lengua, golpizas diarias con palos, con barras de hierro, colgamiento con las manos atadas por detrás durante horas o días, encierro forzado en cajas pequeñas donde no pueden sentarse ni ponerse de pie. Tienen tortura psicológica, se les obliga a ver ejecuciones públicas, se les fuerza a negar a Cristo, blasfemar bajo amenaza de tortura o muerte de familiares. Y algunos de ellos padecen experimentación médica. Algunos prisioneros cristianos han sido utilizados como sujetos de prueba para armas químicas o enfermedades. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estemos interiorizados en la situación que pasa a nivel mundial con otros países? Porque vimos que Nigeria tiene una tasa súper alta, por no decir casi absoluta, de ejecuciones, donde el 89% de cristianos muere. Y en Corea del Norte es prácticamente lo mismo, porque es un país, yo no sé si saben, pero es un país con un comunismo radical, donde su líder es el líder supremo y ellos tienen que venerar la dinastía Kim, que es el líder de ese país. Lamentablemente es un hombre común y corriente que es ateo, porque él cree que él es el Dios en la tierra, que él es el Salvador y que a él solamente se le debe rendir culto. Es una familia que lleva liderando desde siempre Corea del Norte, donde ha liderado el bisabuelo, el abuelo, el padre y ahora el hijo. El líder norcoreano Kim Jong-un lamentablemente es una persona que cree que él es como el Padre Eterno, así se ha declarado. Imagínense, qué blasfemia. El Padre Eterno, donde él tiene el poder absoluto de ese país. Ese es uno de los países más censurados del mundo y uno de los tantos países donde se le rinde culto al líder supremo. No es el único. Hay más países donde en este momento se le rinde culto al líder supremo, incluyendo un partido político que en este caso es el comunismo radical que tiene ese país, como en otros países también actualmente. Entonces, estas personas no tienen derecho a pensar otra cosa que no sea en el líder, porque la imagen de él está en todo el país, incluso en las casas, en los baños, en las cosas que tú comes, en las cosas que tú lees. La televisión solamente te habla del líder, no hay internet. Es el país donde el internet solamente lo tiene el gobierno y tiene acceso él al internet, pero nadie más tiene acceso a internet en el país. Lamentablemente estas personas que son norcoreanas, no saben lo que pasa en el resto del mundo.
ellos creen que es así en todo el mundo y ellos creen que su líder es el líder mundial. Entonces es un engaño tan grande para ellos, pero ¿cómo será este país que es tan hermético que aún así el Evangelio de Jesucristo ha llegado a ese país por fronteras, por herencias de personas que venían de China y se fueron a Norcorea hace muchos, muchos cientos de años y heredaron el cristianismo, se lo pasaron a sus hijos, a sus nietos, y hasta el día de hoy hay 480.000 personas que son cristianas que viven en Corea del Norte, pero con la fe que solamente ellos saben. Hay familias completas que ni siquiera sus hijos les pueden proclamar el evangelio porque ellos llegan a pensar que el líder supremo les lee los pensamientos. O sea, es algo tan radical lo que se vive en Corea del Norte que aún así ellos perseveran en Cristo. Y lamentablemente los que han sido pillados en algo, orando o cualquier cosa que tenga que ver, porque lamentablemente en este país la persecución es tan grande hacia el pueblo, no solo hacia los cristianos, sino que hay una vigilancia tan extrema de que ellos tienen micrófonos y cámaras hasta dentro de sus hogares, entonces no tienen ninguna privacidad. Siempre los están vigilando y ellos piensan, por eso yo les digo, ellos piensan que el líder puede leer sus pensamientos, entonces le da hasta miedo orar en sus mentes para que no sean pillados y no sean masacrados, porque ya los masacran por ser cristianos. No les importa si son niños, si son adultos, solamente si ellos traicionan el país y traicionan al líder supremo, ellos reciben la cadena de muerte o trabajo forzoso, como lo explicamos anteriormente. Miren, tenemos otros países como Eritrea y otro país que es India. Y este también tiene persecución extrema desde el año 2016. China, donde la persecución no ha dejado de aumentar desde el año 2018. También tenemos Turquía y los países de Asia Central, excepto Kirguistán. Pero todos estos países que yo les nombré tienen persecución extrema por las creencias que tienen estos países y por las ideologías políticas. Miren, acá yo les puse un mapa. Este mapa yo lo saqué de la ONG Puertas Abiertas. Acá yo les señalé, bueno, este mapa está listo, pero yo les quiero mostrar acá, como pueden apreciar, los colores que hay acá. El color rojo es el nivel extremo de persecución. Y aquí ustedes pueden ver varios países que tienen el color rojo. ¿Ven? Y este color rojo de extrema persecución, principalmente es por la religión islámica o por el culto a la imagen, por la ideología política, la persecución extrema. ¿Por qué extrema? Porque acá no hay chance de ser cristiano. O sea, usted es cristiano, ustedes lo matan inmediatamente. No torturan ni lo matan. Tenemos niveles muy altos de persecución. El color naranjo oscuro, que está distribuido en otras partes del planeta, pero de igual manera, como el nivel extremo, estos países también te agarran y te matan, o te dan cadena perpetua, pero es prácticamente lo mismo la persecución. Y tenemos los altos niveles de persecución que están en color amarillo, que no se ve acá, pero después yo les voy a mostrar la lista. Si pueden ver este círculo rojo que está acá, este es Chile y Latinoamérica en general, donde hay libertad de culto todavía. Chile es un país que gracias a Dios no tiene obstaculizada la libertad de culto. De hecho, tiene una ley que garantiza la libertad de culto y esperemos que siga siendo así. Entonces debemos tener conciencia de que son muchos países en la actualidad, 76, que están siendo perseguidos por creer en Cristo, por ser cristianos. Entonces, miren, acá yo les hice el análisis del mapa de la persecución cristiana mundial. Las que vimos acá, que eran los niveles extremos de persecución, están en color rojo. Yo sé que acá no se ve muy bien, tienen unos números, pero acá yo se los anoté. Tenemos los países con peores niveles de persecución contra los cristianos, y esto está con rojo oscuro. El número 1, Corea del Norte. ¿Por qué? Por el culto de la imagen. El líder supremo es el Dios en la tierra, que es lo que yo le comentaba. Tenemos el otro país que es Somalia. Esto es el Dios del Islam, Alá, siguiendo las enseñanzas del Corán y del Sharia, que son las enseñanzas que ellos siguen para adorar al Dios del Islam, son islámicos. Tenemos Yemen,
también son islámicos, pero es otro tipo de islam. El islam tiene muchas ramas y una de estas es, por ejemplo, el sunita, son islámicos sunitas y esto tienen presencia hutí y chiita. La presencia chiita es uno de los islámicos más extremos que hay, más radicales. Entonces, por eso que es tan peligroso en Yemen ser cristiano, porque ellos tienen una creencia arraigada muy fuerte a un islamismo muy radical, que fue uno de los primeros que fue surgiendo desde el profeta Muhammad. Tenemos Eritrea, que es el Islam en algunas regiones y el Estado oprime la iglesia evangélica. Aquí no todos son islámicos, pero aún así el Estado, o sea que es por el islamismo y también por el poder político, se oprime a la iglesia cristiana evangélica. Tenemos Libia, Alá, bajo influencia salafista o extremista islámico, también son islámicos. Nigeria, el Islam en el norte y el cristianismo en el sur, como lo habíamos dicho anteriormente, que los que son islámicos van a matar a los cristianos que están en el sur de Nigeria. En Pakistán también son islámicos y aquí honran al profeta Muhammad o Mahoma. La ley antiblasfemia protege el Islam, porque todos los que profesan el cristianismo son apóstatas, son herejes para ello y son blasfemos. En Irán tenemos lo mismo, la doctrina chiita, que es el islamismo extremo, veneración a los imanes chiitas, que son los profetas antiguos que tienen ellos. En Afganistán, Alá, el Islam también predomina acá, está integrado en el Estado con represión total, porque ahí el Estado está completamente, son todos islámicos, el país completo. Entonces, todos estos países, y la India es el único que no es islámico, pero también tiene el hinduismo. Y acá se veneran los múltiples dioses y tenemos los principales de ellos que son el Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesha, entre miles de otros dioses que tienen, pero la persecución aquí también es extrema, porque si ellos no son islámicos, son hinduistas y veneran otros dioses, no toleran ninguna persona que sea cristiano que se cambie de fe y también los meten a cadena perpetua y los ejecutan, principalmente la ejecución. Y todos estos países que yo les nombré son islámicos, a excepción de la India, pero todos estos países hacen una persecución extrema contra los cristianos. Y aún así, en estos países que son 10, donde la persecución es extrema, que es la muerte, hay hijos de Dios, hay cristianos, porque el Evangelio sí se ha proclamado a toda criatura y en todas partes del mundo. Miren, tenemos aquí la zona con persecución alta con color naranja oscuro. Tenemos el país de China. El Estado es la máxima autoridad. El culto al partido. También se practica el budismo y el taoísmo. Pero, aunque se practica el budismo y el taoísmo, la autoridad la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque China es un país con un comunismo radical, así como Corea del Norte. De hecho, Corea del Norte y China son aliados. Entonces, China, el presidente actual, que es Xi Jinping, es el presidente de China, él exige que se le haga un homenaje a él, es el culto al partido y a su imagen, porque esto viene desde el que fundó el comunismo en China, que fue el expresidente Mao, que tiene muchas estatuas de él, que él empezó a fundar este partido comunista después de una gran hambruna que dejó un presidente anterior a él. Entonces la gente lo ve como la máxima autoridad, pero aún así, al día de hoy sí hay iglesias en China que son cristianas y hay misioneros en China que salen a otras partes del mundo, pero el Partido Comunista controla mucho lo que es el cristianismo en China. Mire, tenemos Arabia Saudita, Alá y el profeta Muhammad. Ley islámica estricta, Sharia, también es un islamismo radical. En Siria también es la veneración a las figuras islámicas, porque los cristianos sufren según el control local, los yihadistas, los ISIS, todos estos grupos que son islámicos radicales, que son puros delincuentes, ellos hacen veneración a las figuras islámicas, o sea, ellos matan a los cristianos, no les importa nada, porque el control local lo tienen estas bandas que son los yihadistas, que son los ISIS, que han hecho muchas cosas a nivel mundial y también con Estados Unidos. A Estados Unidos en realidad le han hecho mucho la guerra. Entonces, aquí vemos que también persiguen a los cristianos. Tenemos Irak, también la veneración de los chiitas, grupos extremistas como ISIS persiguen a los cristianos. Sudán, también son islámicos, con persecución legal y social hacia los cristianos, es un Estado islámico en transición.
Y tenemos Birmania. Este país es uno de los pocos, pero es un país que venera a Buda. Esto no es que sean algunos budistas, todo el país completo es budista. Birmania es un nacionalismo budista extremista que oprime a las minorías cristianas y musulmanas. O sea, no solamente a los cristianos, también a los que son islámicos los oprimen y también pagan con penas que son de muerte, con tortura y todo esto, porque estos países es una persecución alta. Por ende, los que estén en contra del budismo en este país, que es Birmania, ellos también son perseguidos y también son ejecutados. Turquía. Aunque sabemos que Turquía es un estado laico, igual hay una presión creciente hacia los cristianos porque también son islámicos. También tienen a Alá como Dios. Etiopía. La veneración a los santos ortodoxos. Minorías cristianas, evangélicas y musulmanas sufren presión mutua. ¿Por qué? Porque en Etiopía sí hay cristianos, pero lamentablemente ellos siguen una palabra que está súper desvirtuada. Tienen una Biblia que tiene otro canon bíblico que está aparte, que nosotros no tenemos porque no es algo que fue aprobado, pero ellos tienen la Biblia etíope. Y la Biblia etíope venera muchas cosas que son católicas, santos ortodoxos, como dice acá, y también tienen una historia que pasa a ser de que Salomón tuvo un hijo que se fue para Etiopía y allá hizo una dinastía judía, entonces ellos igual siguen como normas judías, pero eso son como falsos evangelios, los que creen ellos. También tienen el libro de Enoch, que no ha sido aprobado ni comprobado que fue inspirado por el Espíritu Santo, que es un libro apócrifo. El libro de Enoch, ellos lo tienen integrado en la Biblia de Etiopía. Entonces, los que son cristianos evangélicos son oprimidos por los etíopes. En Indonesia, aunque hay pluralismo oficial, los cristianos son perseguidos, especialmente en regiones que son conservadoras, porque también hay partes que son islámicas. En estos lugares hay presencia cristiana, sí hay cristianos, pero los cristianos sufren opresión que es sistemática por la política que hay, la discriminación legal, el hostigamiento, la violencia y sufren prisiones, porque todos los que son cristianos en estos países terminan en prisión. En China, aunque sí el cristianismo, hay iglesias cristianas, aún así tiene que ser algo que haya pasado por el gobierno, porque si el gobierno no lo aprueba, lamentablemente la iglesia no puede surgir. Solamente son iglesias que ellos aprueben con partes de la Biblia que ellos aprueben, que no estén en contra de lo que comprometa al Partido Comunista. Entonces es algo, un evangelio superficial totalmente y los pastores están comprados por el Estado. Entonces tienen que haber iglesias que son minorías, que son evangélicas, que siguen el verdadero evangelio, pero que son prácticamente clandestinas. Y de esas iglesias así clandestinas se mandan igual misioneros para otras partes del mundo para ayudar precisamente a los que están sufriendo persecución. Y acá tenemos los países donde hay presión social, pero menos severa, que estaban en naranjo claro. Tenemos México. ¿Por qué? Porque ahí son católicos, se veneran a los santos católicos, pero también a la Virgen de Guadalupe y culto a la Santa Muerte, que este es el narcosincretismo. Sabemos que México está tomada en su gran mayoría por el narcotráfico y los narcotraficantes veneran a la Santa Muerte. Entonces, ellos sí se oponen a los cristianos, porque si va un cristiano a predicar, prácticamente lo balean. Lo sacan a balazos de donde vaya a predicar. Es súper peligroso predicar en México la palabra de Dios por el tema que hay la veneración a la Santa Muerte, que es esta estatua negra que tienen ellos en todos lados. En Colombia es similar a México, además que hay líderes cristianos, los líderes cristianos son perseguidos por la guerrilla y el narcotráfico. En Cuba, el Estado comunista radical limita la región. Hay veneración, o sea, santería, y hay represión hacia las iglesias que son independientes. Sabemos que Cuba es un país, lamentablemente, que es súper hermético igual, donde el comunismo radical que tiene ese país tiene a la población en una pobreza extrema, en algo que ustedes no ven las noticias. Pero ese país, la gente que antes tenía dinero o es de clase media, come literalmente de la basura.
está en las calles y son cristianos, es gente que cree en Dios, pero está reprimida por el Estado 100% y la única ayuda humanitaria que viven o que sufren, que tienen en ese país es por otra gente que es cristiana que le lleva ayuda para que puedan comer algo, pero en Cuba la gente se está literalmente muriendo en las calles de hambre y vive y come de la basura porque el Estado en represión total que los tiene lamentablemente tampoco deja que surjan iglesias aprobadas por el gobierno porque van en contra del gobierno comunista. Entonces también hay una privatización ahí, perdón, hay una privación de la fe de las personas, aunque las personas creen en Dios, el comunismo es tan radical en ese país que está limitado. La gente no puede hacer más que creer en sus casas, pero no puede juntarse, no pueden hacer cosas como se hacen acá en Chile. Tenemos Nicaragua también, se venera a la Virgen María y a los santos católicos. Lamentablemente el gobierno oprime a los líderes cristianos críticos. ¿Por qué? Porque en Nicaragua también se rinde culto al partido y se rinde culto a la imagen de la persona. Entonces, por la política, ahí las personas no pueden ser cristianas porque son algunos católicos y son devotas de la Virgen María. Entonces, el cristiano evangélico ahí no tiene cabida, no tiene paso. En Malasia, por ley oficial son islámicos, pero también se practica el culto budista y la veneración hindú. En Kenia, que es de África, aunque es cristiano mayoritariamente, en regiones musulmanes extremistas hay presión y ataques, sí, porque los musulmanes son intolerantes con todo lo que sea cristianismo. Tanzania, que también es África, veneración cristiana, mayoría, pero persecución en zonas islámicas extremistas. Y los Emiratos Árabes Unidos, con tolerancia limitada a cultos privados cristianos, pero el Islam es la religión oficial de los Emiratos Árabes Unidos. Y Bangladesh también son islámicos. Los conversos al cristianismo enfrentan fuerte rechazo familiar y social, son excluidos completamente de la familia y de la sociedad. Miren, acá yo les puse los países donde se rinde culto al líder supremo, para que ustedes tengan conciencia de que nuestros hermanos cristianos que lamentablemente viven en estos países tienen que esconder su fe, ocultarla de su familia, incluso hasta de sus mentes. Corea del Norte. ¿Cuál es el líder venerado en este momento? Kim Jong-un, que es el presidente actualmente, bueno, no presidente, es el líder supremo, el Padre Eterno, así se declara él, que ustedes yo creo que lo deben conocer, ahí está la foto. Kim Jong-un y su padre, que es Kim Jong-il, pero su padre ya está muerto. Pero ellos dos son los padres eternos y sus estatuas están por toda Corea del Norte y la gente tiene que inclinarse ante la estatua, igual que en los tiempos de Nabucodonosor, para rendirle homenaje y dejarle flores. Incluso si tú eres turista y vas a Corea del Norte, tienes que inclinarte a la imagen de Kim Jong-il y de Kim Jong-un, que son los líderes supremos de ese país. Aunque Kim Jong-il, que es el padre de Kim Jong-un, murió hace muchos años, aún así sigue siendo el padre eterno de ese país y la gente le sigue rindiendo homenaje todos los días, todo el día, aunque ella está muerto. Pero su estatua y su figura están en todas partes. Es un culto absoluto. El cristianismo está totalmente prohibido y ser cristiano equivale a la traición del país, entonces la muerte segura. Tenemos China, acá el presidente de China. Y esto es peligroso porque China es una superpotencia, se está posicionando como prontamente va a ser una potencia mundial que va a liderar más que Estados Unidos, porque todos sabemos que China exporta todas las cosas, todas las cosas que tenemos prácticamente vienen de China y todos los países le compran a China. Entonces, este es el culto al Partido Comunista. El presidente de China es Xi Jinping y él se presenta como el salvador de la nación. Y esto viene de hace muchos años en China donde se le rinde el culto al Partido Comunista. Y tenemos iglesias sí cristianas, pero son iglesias controladas. Tenemos la Biblia censurada, hay persecución a las iglesias que son clandestinas, que realmente tienen la palabra de Dios que tenemos nosotros. Esas iglesias son las perseguidas. Pero las iglesias que existen son con Biblias censuradas. O sea, se predica solamente lo que el gobierno quiere que se predique, lo que le conviene. Tenemos el país de Eritrea y este es su presidente, el que se ve acá. Este es el culto autoritario al presidente y el Estado controla la religión. Entonces, este presidente es lo mismo, es el culto a la imagen
Lo mismo que pasa en Corea del Norte pasa en Eritrea. Las iglesias evangélicas están prohibidas y los cristianos son encarcelados y son asesinados. El país, yo no sé si todos conocen este país, no es muy conocido, Turmequistán. Es un país sumamente lujoso. Alguna vez vean un video de Turmequistán. Es un país hermético que no le gusta recibir turistas, pero que tienen que dar un visado en el año para recibir quizás 3 a 5 turistas en el año para que no lo censuren, no le pasen multa. Pero este es un país completamente cerrado y donde se le rinde culto al líder. Este es el presidente de Turmequistán, que se llama Gurbanguly, es el presidente de Turmequistán, y este también es una figura como casi mística. Aquí en Turmequistán se le rinde culto al presidente y también a un libro que escribió un antiguo presidente, no el que está ahora en Turmequistán. Y este libro que se le rinde culto, lo tienen como una estatua gigantesca, el libro en Turmequistán, es un libro autobiográfico de un expresidente y lo instauraron en todo el país, en las universidades, en las cosas locales, es como una Biblia para ellos. Entonces, esa es como la mayor blasfemia por el culto a la imagen y también a un libro. El libro es obligatorio en escuela y en las mezquitas y todo lo que tiene. El cristianismo no está no registrado, es perseguido, pero aún así el cristianismo aquí está prácticamente prohibido en este país de Turmequistán. Es un país completamente lujoso. Todo el país es blanco, todas las edificaciones, los edificios son blancos. Ahí todo parece un palacio, están hechos de mármol, tienen oro, diamantes, hasta los edificios más chiquitos, hasta los paraderos de micro son de mármol y están con oro. Entonces es un país completamente lujoso, es como una utopía, pero se le rinde culto a las imágenes. Es el país del mundo con más estatuas, porque ellos rinden culto a la imagen y se inclinan ante ella. Es un país que tiene mucho lujo, pero tiene ministerios que no tienen ningún sentido, porque es un país que está en tinieblas. Lamentablemente ellos tienen ministerios que ustedes no verían en otras partes. O sea, no sé si ustedes se imaginan el ministerio del caballo, el ministerio de la alfombra, ellos lo tienen y existe, el ministerio del caballo, el ministerio de la alfombra. ¿Qué pasa? Que al presidente le gustan tanto los caballos que creó un ministerio del caballo. Le gustan tanto los perros que creó una estatua gigantesca para rendirle culto a un perro. Le gustan tanto las alfombras que creó el ministerio de las alfombras. Entonces son cosas muy absurdas que pasan en este país. Los invito a que vean algún video algún día de Turmequistán. Se van a sorprender. Tenemos Irán, líder supremo actualmente, esta, esta persona que está acá, que sabemos que son islámicos, el culto al sistema teocrático chiita. El sistema teocrático chiita es el sistema islámico más radical que existe hasta ahora, porque el Islam tiene muchas ramas, pero el chiita es el más radical, es absolutamente perverso ese sistema con las mujeres y con todas las cosas ahí donde a la mujer no se les puede ver ni siquiera los ojos, están tapadas completas, ni siquiera pueden hablar, no pueden hacer nada, les enseñan cómo tomar agua, cómo sentarse, cuánta agua tienen que tomar, tratan a las mujeres como perros, como mascotas. Entonces, este es el líder supremo y es incuestionable, o sea que él no tiene fallas, él no se equivoca, todo lo que él dice proviene directamente de Dios porque él es un profeta de Alá, de Dios, o sea, todo lo que él dice es verdad absoluta en la tierra. Entonces la conversión al cristianismo se castiga como apostasía, porque imagínense si él es el líder supremo, que es enviado por Dios, obviamente el cristianismo ahí no tiene ninguna cabida. En Cuba tenemos históricamente Fidel Castro por el comunismo. Culto revolucionario, imagen de Fidel en escuelas, murales, libros, sabemos que fue de esa forma. Los cristianos opositores al régimen son vigilados o perseguidos hasta el día de hoy. Nicaragua, culto estatal, se usan imágenes, frases y exaltación en actos públicos. Esto también es en donde se rinde culto al líder supremo. Las iglesias perseguidas son perseguidas y critican al gobierno. Y en Siria, culto político militar, se le presenta como protector de la patria. Tenemos persecución indirecta dependiendo del grupo que esté controlando la zona.
No sé si recuerdan esto, pero en la antigüedad bíblica, la palabra de Dios dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esta estatua es un símbolo profético del anticristo y la imagen de la bestia, que Apocalipsis menciona donde se volverá a imponer la adoración obligatoria a una figura global. Por eso que es un símbolo profético que estas personas que nombramos tengan culto al líder supremo con estatuas e imágenes. Dice la adoración obligatoria a una figura global. Y quien no adore será perseguido. Sadrach, Mesach y Abednego representan a los creyentes fieles que no doblan rodilla ante los ídolos de este mundo. Y esta estatua que está acá en un dibujo es la estatua antigua del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces sabemos que la historia bíblica nos dice que este rey mandó a hacer una estatua de oro hueca por dentro que era sumamente alta porque para que ustedes sepan las medidas bíblicas hebreas, si las pasamos a la conversión de metros, eran 27 metros de altura. Entonces la estatua de este rey babilónico medía 27 metros de altura y 2,7 metros de ancho. Y él ordenó que cada vez que se tocara una música, o una campana, una música, ellos se tenían que inclinar ante la imagen, ¿cierto? Para darle honra. Pero estos tres judíos, hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron y ¿qué pasó? Que el rey los puso en el horno de fuego, porque ese era el castigo, meternos en el horno de fuego y además que él dijo que se calentara 7 veces más ese horno para que estos judíos fueran echados al horno tan caliente, pero sabemos que el Señor los libró de eso porque ellos no se inclinaron a los ídolos. Y esta estatua que estaba en la antigüedad, en Babilonia, se vuelve a repetir el día de hoy en estos países que yo les mencioné, que vimos acá. Mire, son prácticamente iguales. Estatuas son imágenes veneradas como dioses. Ustedes pueden ver la dimensión que tienen estas estatuas. Miren las personas que están aquí abajo en la foto, que son chiquititas, y las tremendas estatuas que hay. La primera, ustedes pueden ver acá la persona que está con la mano extendida, que son color café esta estatua. Esta es en Corea del Norte. De esta estatua yo les hablo que son la imagen del padre, que es de la dinastía Kim, Kim Jong-il y Kim Jong-un, que son este pueblo que ustedes lo ven que se está inclinando ante esta estatua, se tienen que inclinar todos los días y dejarle flores, unas flores específicas porque ellos se declararon como Padre Eterno. O sea que él nunca va a morir, aunque él ya murió, pero sabemos dónde está que él nunca iba a morir. Entonces, estas personas le tienen que rendir culto a esta imagen, igual que en la palabra de Dios, cuando el rey de Babilonia había ordenado que se tenían que inclinar cuando él diera la orden. Y acá estas personas se inclinan por una orden del gobierno, se tienen que inclinar ante esta imagen. Y acá tenemos en China, al lado, esta estatua es de China, que es de Mao Zedong, que este es el padre del comunismo radical. Él fue quien fundó el comunismo. Hicieron una estatua sumamente gigante para venerarla y recordarlo. Y acá tenemos al otro lado, esto es en India, aunque en India no hay un régimen, hay islámico, hay hinduismo, esta imagen es de una persona que fue un político en India y es recordado y venerado como uno de los padres de la patria de la India. Entonces ellos le hicieron un culto de la imagen sumamente gigantesca, más que estas dos estatuas que están acá. Y también es venerada porque acá adentro tiene como un templo. Si ustedes ven, debajo de esta estatua gigantesca, que tiene, creo que tiene sobre 115 metros de altura, o 130 metros de altura, hay un templo que está dedicado a él para honrarlo, para homenajearlo. Esto está lleno de luces, de noche tiene luces, tiene iluminación y la gente también va a honrar a esta persona que ya falleció hace muchos años. Miren, acá tenemos estas estatuas que ustedes ven acá, son de oro,
son de oro puro y están en el país que yo les dije que vean reportajes si pueden de Turkmenistán. Este es el presidente de Turkmenistán que tiene estatuas por todas partes de su imagen para que la gente le rinda culto y tiene su texto sagrado nacional, que es el Runama, que ese es el libro, que es una autobiografía de un expresidente de Turkmenistán, que estaba bien loco, por decirlo de esa forma, y este libro es una estatua gigantesca de este libro porque la gente también venera este libro como sagrado. Ahí no hay cabida para la Biblia. O sea, la gente ni siquiera sabe lo que es una Biblia. Este texto para ello es una Biblia. Es un texto sagrado nacional que obligatoriamente se lo saben todos. De hecho, incluso, ¿cómo será este libro? Que se instauró que las personas para sacar la licencia de conducir tienen que saberse este texto de memoria porque les hacen pruebas sobre este texto para darle la licencia de conducir. O sea, realmente es algo que no pensaríamos que sucede actualmente y esto sucede hoy en el 2025, porque estas imágenes son de ahora, del 2025, este país sigue de esa forma. Como les anoté yo, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El cristianismo aquí está prohibidísimo, o sea, no hay ningún chance de tú ser cristiano en este país porque el líder supremo es el Dios, el texto sagrado es el Runama, entonces no hay ningún chance. No temáis a los que maten el cuerpo, más el alma no pueden matar. Por eso Jesús dijo eso, o sea, sabía que en estos países era tan peligroso ser cristiano, iba a ser tan peligroso ser cristiano, que no había que temer si por causa de su nombre mataban nuestro cuerpo, pero el alma no la pueden tocar porque el alma es de Jesucristo. Miren, el otro versículo de Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto concuerda con Mateo 10:21, que dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. El versículo que acabamos de leer muestra que la persecución no solo es externa, o sea, no es solamente de la gente impía, de la gente atea, de la gente que se cree líder supremo hacia los cristianos, sino que también es una persecución interna. Muchos se apartarán, otros se traicionarán y otros se van a odiar. Pero esta también es una llamada urgente. No ofendernos fácilmente como hijos de Dios. No nos ofendamos por cualquier cosa. No caer por la causa del escándalo que está pasando afuera o el escándalo que está pasando en la iglesia del barrio. No traicionar a nuestros hermanos en la fe. Perseverar hasta el fin con amor y verdad. ¿Por qué? Yo les hice una tabla aquí. La manifestación profética, la apostasía creciente, la descripción. Multitudes se apartan de la fe cristiana bíblica, adoptan ideologías contrarias y abandonan completamente la fe. Tenemos ejemplos, estadísticas estadounidenses, de Europa, de América Latina, hay iglesias que niegan la autoridad de la Biblia y estas son estadísticas existentes. Traición entre hermanos en Cristo. Los cristianos, cuando están bajo presión o los denuncian, entregan a otros creyentes para protegerse o ganar favores del gobierno. En este caso estamos hablando de los cristianos que están viviendo en países que están controlados por el líder supremo y por el Estado comunista eh, completo. Corea del Norte, China, Irán, Eritrea, son casos de denuncias internas que están documentadas por la ONG que se llama Open Doors, que es Puertas Abiertas, y The Voice, la voz de los mártires. Esta ONG y esta denuncia están registradas, están documentadas, entonces ustedes las pueden buscar, están en YouTube, donde hay traición entre creyentes y aquí se cumple la palabra de Mateo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí cuando dice unos a otros se aborrecerán, está hablando de los cristianos. No está hablando de mi prójimo ni de las personas que no creen en Cristo, está hablando netamente de los hijos de Dios que se van a aborrecer. El odio entre los cristianos. El odio entre los cristianos trae la creciente división, el conflicto, el odio dentro de las congregaciones y entre las denominaciones por política o por ideología o doctrina. Miren, tenemos los ejemplos actuales, las redes sociales cristianas, los escándalos públicos, la ruptura en la iglesia evangélica por diferente ideología. Las redes sociales cristianas, hermanos, son divisoras.
muchas redes sociales cristianas, usted ve los comentarios de hermanos en Cristo que son evangélicos, que solamente tiran veneno mortal de su boca criticando a otros hermanos cristianos, criticando doctrina, criticando la palabra de Dios, criticando la autoridad, criticando hasta la ropa que se pone la persona que está enviando un mensaje. Entonces, a eso se refiere el odio entre los cristianos, porque eso se ve mucho, yo lo veo todos los días. Negación de la fe bajo amenaza. Cristianos nominales que niegan a Cristo cuando enfrentan presión o persecución directa. Esto pasa en los países que están perseguidos. Por ejemplo, en China las torturas son tan terribles y en Corea del Norte que los cristianos niegan cuando enfrentan esas torturas para que los dejen de torturar, porque ellos les dicen eso, les dicen si niega la fe, los van a dejar de torturar, y si aceptan que el líder es el líder supremo y que Jesucristo no existe. Y lamentablemente hay hermanos que en su debilidad de la fe niegan la fe en Jesucristo. Casos registrados por las organizaciones misioneras en Asia, Central, Medio Oriente y África. La ofensa espiritual masiva. Personas que se apartan de Cristo porque se sienten ofendidas por la persecución, la verdad bíblica o el costo de seguir a Jesús. Eso también es súper frecuente. Los jóvenes ex evangélicos, movimientos que son deconstruccionistas, el abandono masivo en redes, sobre todo en la juventud porque es más vulnerable, entonces cuesta que un joven se establezca en Cristo pensando el costo que es seguir a Cristo. Por eso que es el costo de la vida cristiana, es una ofensa espiritual porque a veces las personas no quieren que se le confronte el pecado, solamente quieren seguir una verdad light, un evangelio light, pero se niegan cuando uno con la palabra de Dios confronta el pecado, entonces es una ofensa espiritual. Y eso se empieza a masificar, sobre todo en redes sociales, y por eso que la gente se aparta de la escritura. Porque es muy difícil seguir a Cristo, es muy difícil dejar mi vida diaria, dejar las cosas que me gustan, pero la palabra de Dios dice que tenemos que morir la carne, que debemos crucificar la carne. Entonces, lamentablemente, esto es lo que está pasando al día de hoy. La palabra igual dice falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Muchos. Jesús advierte que no serán pocos, dice mucho, el engaño será generalizado. Falsos profetas. No solo herejes doctrinales, sino personas que dicen hablar en el nombre de Dios, pero predican otro mensaje. Engañarán a muchos. Su mensaje será convincente, popular, pero contrario a la verdad bíblica. Y esto lo vemos todos los días. Lo vemos mucho, hermano, en redes sociales, sobre todo ahora que el Internet está masificado en todo el planeta. Podemos ver, cuando empezamos estos estudios, vimos muchos falsos pastores que están de la antigüedad y los que son actualmente. Acá yo les puse algunos porque son muchos los que han salido por el mundo y son falsos profetas. Tenemos porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Son versículos de apoyo. Vimos Mateo 24:5. Por su fruto los conoceréis. Mateo 7:16. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:24. Miren, estos que yo les puse acá, yo creo que más de alguno los debe ubicar, pero si no, igual se los voy a mencionar, para que tengan cuidado por si les sale un video en redes sociales o lo que sea. Estas personas que están acá tienen ministerios sumamente grandes. Por ejemplo, tenemos esta mujer que se dice que ella es apóstol de Jesucristo, ¿ya? Es una falsa apóstol que fue ungida por un profeta falso de Nigeria, un profeta de apostasía. Esta mujer le hicieron creer que ella era un apóstol de Jesucristo y ella tiene una iglesia gigantesca con millones de seguidores actualmente. Eh, donde mucha gente cree lo que ella hace. ¿Por qué? Porque ella hace liberaciones y unge en el nombre de Jesús, y todo lo hace en el nombre de Jesús, lo cual no surge ninguna duda. Pero hay muchas pruebas en contra de ella, donde ella contrata actores para que se hagan pasar por endemoniados, donde hay falsas unciones y donde también se pide mucho dinero como diezmo, como plantar una semilla para el reino, para que Dios te pueda liberar de los espíritus inmundos, y eso es una herejía. Entonces, esta mujer que se llama Catherine Crick pasa a ser una falsa apóstol por predicar una herejía que es antibíblica. Por eso que hay que tener mucho cuidado, aunque se vea
como que ella hace liberaciones y que toda la gente cae al suelo, que la gente después da testimonio de que fue libre. Tenemos que pensar que la palabra de Dios nos dice que estas personas sí pueden liberar en el nombre de Jesús, pero que Jesucristo no los conoce porque son falsos profetas, son falsos apóstoles. Y siempre tenemos que pegarnos a la palabra de Dios. Si la persona que yo estoy viendo no dice algo que está en la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado, hay que levantar una alerta, porque la palabra de Dios es nuestra brújula. No podemos creer un evangelio que no esté en la palabra de Dios, ni creer otro evangelio, sino que por su fruto los conoceréis. Hay que tener mucho discernimiento espiritual. Tenemos esta mujer rubia que está acá, que es la pastora Lindsay Font, que es muy popular en redes sociales y ella es una pastora de la prosperidad. También predica herejías porque últimamente ella predica sobre el dios Elión y la cuadridimensión, sobre que no existe Padre, Espíritu y Espíritu Santo, sino que existe un cuarto Dios que está por sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ende, ella es una pastora apóstata, hereje. Hay que tener mucho cuidado porque ella aparece mucho en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas porque tiene millones de seguidores. Y predica la prosperidad porque ella pide mucho dinero para la iglesia. Tenemos este muchacho que es un coreano. Este hombre es de Corea del Sur y se hace llamar el hermano, el brother Geok, que es de Corea del Sur. Pero él es un falso profeta, porque a él no lo ungió nadie. Él se autoproclamó un hermano en Cristo que proclama las verdades del reino, pero en realidad la palabra de Dios, cuando él la proclama, está adulterada, porque él dice cosas que no son bíblicas. Y generalmente lo que él revela son revelaciones que ha visto, que ha tenido, experiencias personales sana en el nombre de Jesús, pero todo lo que hace es como un show mediático donde la gente cae al suelo, donde hace como que le pega cachetada a la gente y la gente se cae, entonces un tremendo show hereje y hay que tener mucho cuidado porque él tiene mucho arrastre. Tiene millones y millones de seguidores y no es un ungido, él no presenta declaraciones públicas, no le rinde cuenta económica a la iglesia, a nadie, porque él no tiene, no se sujeta a ningún ministerio. Así que incumple con la palabra de Dios y hay que tener mucho cuidado si uno ve alguna predicación o algún video que sea de él, porque no todos los espíritus son de Dios, por eso que hay que probar los espíritus. Ya, el hombre que tenemos acá abajo, quizá algunos lo conocen porque es más antiguo, lamentablemente, él dice que es el doctor en teología, pero cuando las personas, la iglesia le ha pedido que él compruebe su doctorado en teología, porque él habla mucho de las profecías del fin, él tiene libros de las profecías del fin, todo su ministerio gira en hablar en torno a las profecías que son del fin, no tiene ningún respaldo. Él hasta el día de hoy no ha podido presentar ningún certificado que compruebe que él es un doctor en teología, aunque él dijo que estudió en Estados Unidos, no se puede comprobar porque no está su información en ninguna universidad que él ha mencionado. Así que con él hay que tener alerta, alerta porque sí hay cosas que predica que son bien, que están bien, están en la palabra del Señor, lamentablemente no se ha podido comprobar que sea un doctor en teología y él también tiene mucho arrastre, porque él habla mucho sobre el pueblo judío y las cosas que están pasando actualmente. Es como una eminencia en el pueblo cristiano, eh, así que hay que tener mucho cuidado con este pastor. No seguir a nadie ciegamente. Ese es el consejo como cristiano que podemos tener. No seguir a nadie ciegamente, aunque alguien hable bonito o cite versículos, debe ser probado por la palabra de Dios. Siempre tenemos que revisar la escritura y ver si lo que está diciendo la persona está conforme a la palabra de Dios, porque la gente desvirtúa mucho el evangelio. Se habla, pero se habla el evangelio acomodado y eso es lo que la persona cuando no conoce la palabra del Señor cae fácilmente, cae en cualquier cosa, porque eso dice, sí, eso se parece a lo que dice la Biblia, sí está la Biblia y no lo comprueba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sigamos, Mateo 24:12. Esperen un poquito.
Ya, Mateo 24:12 son las 8:07, si vamos a terminar el estudio. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amor, ágape, en griego, amor. Por haberse multiplicado la maldad, la palabra usada para maldad es anomía, que literalmente significa sin ley o rechazo de la ley de Dios. No es solo inmoralidad, sino una actitud rebelde, descarada, intencional contra Dios. Esta maldad no es ocasional, sino multiplicada, es decir, extendida, generalizada, normalizada. ¿Cómo se enfría el amor el día de hoy? Esto es los cristianos no se preocupan por el prójimo, no se preocupan por los hermanos. Hay iglesias que están divididas, ¿por qué? Por política, por ego, por superficialidad, por variación de opiniones. Entonces, esto es cuando se enfría el amor, porque el amor es paciente, es tolerante, no podemos dividir una iglesia porque pensamos diferente, porque todos pensamos diferente, porque no nos gustó lo que está pasando en la iglesia, porque no, que este hermano me cae mal. Eso queda para el mundo, para la gente que no conoce a Cristo. Recordemos, hermanos, que nuestro adversario es Satanás. Que Jesús lo reprenda. No somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos estar unidos. Hay indiferencia ante el dolor ajeno, hay persecución o necesidades espirituales. En redes sociales es terrible porque hay insultos, desprecio, acusaciones entre creyentes. Entonces los cristianos sin amor por la maldad en el mundo pasan a ser igual que las cosas que están pasando en el mundo, porque la palabra dice, por haberse multiplicado la maldad que está en el mundo, el amor de muchos, el amor de los cristianos se enfría. ¿Por qué digo que de los cristianos? Porque amor es ágape y en griego significa el amor cristiano, el amor entre hermanos. Entonces es algo terrible que está pasando en la iglesia. Y hoy día vemos claramente la exaltación al pecado que está afuera. ¿Por qué? Porque cosas comunes que es para la gente de afuera, el orgullo, el aborto, la ideología de género, la corrupción, todas estas cosas que están bien para afuera, a nosotros a veces nos exaltan y se empieza a enfriar el amor que tenemos por el prójimo. Pero en este caso es el amor por los hermanos. No podemos permitir que la iglesia sea dividida por estas cosas. Mis amados hermanos, vamos a dejar el estudio hasta acá el día de hoy porque ya se nos pasó la hora. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado y los que no se pudieron conectar nos pueden ver en el canal de YouTube. Voy a detener la grabación para que en la próxima semana, el próximo martes, podamos seguir con Mateo 24 hasta que lo terminemos. Amén.